Buen día. Con número 4 del curso de normas internacionales de auditoría, el número 2, y para ello les voy a presentar a los integrantes. Mariludi Elizabeth Domingo, Adriana Elizabeth Hernández, Joel Isaías Utsuri González, Miguel Ángel Gil García y su servidora Eugenia Rodríguez Ubón. Para ello vamos a hablar sobre la norma internacional de auditoría 600 que trata sobre las consideraciones especiales de auditoría de estados financieros del grupo, incluido el trabajo de los auditores de los componentes. Dentro del alcance, esta norma trata de las consideraciones particulares aplicables a la auditoría del grupo y en concreto a aquellas en las que participan los auditores del componente. Por ejemplo, cuando un auditor puede pedir a otro auditor que aprecie el recuento de la existencia o inspeccione los activos físicos situados en algún lugar lejano. Dentro del objetivo de esta guía es determinar si es adecuado actuar como auditor de grupo, definir los mecanismos de comunicación con el auditor del componente, determinar si la evidencia de auditoría es suficiente. Y para ello podemos encontrar algunas definiciones. ¿Qué es un componente? Una entidad o actividad empresarial para la cual la administración del grupo o del componente prepara información financiera que debe ser incluida en los estados financieros del grupo. ¿Qué es un grupo? Todos los componentes cuya información financiera se incluye en los estados financieros del grupo. Un grupo siempre tiene más de un componente. La importancia relativa del componente. La importancia relativa de un componente es determinar por el equipo de trabajo de un grupo. Dentro de las otras definiciones podemos encontrar los estados financieros del grupo, en los cuales se incluyen información financiera de más de un componente. También se refiere a estados financieros combinados que resultan de agregaciones de información financiera preparados por componentes. La dirección del grupo es la responsable de la preparación de los estados financieros del grupo. Dentro de los requerimientos de esta guía podemos encontrar la responsabilidad del socio del trabajo del grupo. Es responsable de la dirección, supervisión y ejecución del trabajo de auditoría del grupo, con apego a las normas profesionales y requisitos legales y normativos aplicables, y de que el dictamen del auditor que emite sea apropiado en las circunstancias. Aunque se haga referencia dentro del informe de auditoría del grupo que se utilizó el trabajo de otro auditor, el socio del auditor del grupo no pierde la responsabilidad sobre los acuerdos del trabajo realizado. Dentro de la aceptación y la continuidad de la auditoría, al aplicar la NIA 220, el socio del trabajo del grupo deberá determinar si puede esperarse razonablemente que se obtenga suficiente evidencia de auditoría apropiada en relación con el proceso de consolidación y la información financiera de los componentes, sobre la cual basará su opinión de auditoría. Para ese fin, el equipo del trabajo del grupo deberá obtener un entendimiento del grupo, sus componentes y su entorno que sea suficiente para identificar los componentes que probablemente sean importantes. El socio del trabajo del grupo deberá evaluar el equipo de trabajo del componente. Podrá involucrarse en el trabajo de estos auditores del componente hasta el grado necesario para obtener suficiente evidencia de auditoría y que sea apropiada para el mismo. Dentro de las estrategias globales de la auditoría y el plan de auditoría, el equipo del trabajo del grupo deberá establecer una estrategia general de auditoría del grupo y deberá desarrollar un plan de auditoría del grupo de acuerdo con la NIA 300, y para ello el socio del trabajo del grupo deberá revisar la estrategia general de auditoría del grupo y el plan de auditoría del grupo que se va a realizar. En conocimiento del grupo, de sus componentes y de sus entornos, el auditor debe identificar y valorar los riesgos de incorrección material. El equipo del encargo deberá mejorar su conocimiento durante la fase de aceptación o continuidad y obtener conocimiento del proceso de consolidación, incluidas las instrucciones emitidas por la dirección. El equipo del
del encargo del grupo obtendrá conocimiento suficiente, esto para confirmar o modificar la identificación realizada y valorar riesgos de incorrección en los estados financieros debidos a fraude o error. Conocimiento del auditor de un componente. Si el equipo prevé solicitar al auditor de un componente que realice trabajo sobre la información financiera del componente, el equipo obtendrá conocimiento sobre ciertas cuestiones. Dentro de la importancia relativa, tenemos que si el equipo del encargo del grupo determinará la importancia relativa. Esto para los estados financieros en el momento que se establezca la estrategia global de auditoría. El nivel de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. La importancia relativa de los componentes en relación con los cuales sus auditores realizan una auditoría o una revisión. Y el umbral que va por encima del cual las incorrecciones no pueden considerarse claramente insignificativas para los estados financieros. Dentro de las respuestas a los riesgos valorados tenemos componentes significativos, componentes no significativos, componentes significativos en cuanto a la valoración del riesgo, y los riesgos significativos de incorrección material. Dentro del proceso de consolidación, la norma nos indica que el equipo del encargo diseñará y aplicará procedimientos de auditoría posteriores en relación con el proceso de consolidación. Hoy les hablaré sobre los hechos posteriores al cierre. Cuando los auditores de los componentes realicen trabajos distintos a una auditoría de la información financiera de los componentes del equipo del encargo del grupo, solicitará a dichos auditores que notifiquen al equipo del encargo del grupo si tienen conocimiento de hechos posteriores al cierre que puedan hacer necesario ajustar los estados financieros del grupo o revelar información al respecto de estos. La comunicación con el auditor de un componente. Aquí el equipo del encargo del grupo comunicará en el momento oportuno sus requerimientos al auditor de un componente. Número 1, los requerimientos de ética aplicables a la auditoría del grupo y en especial los requerimientos de independencia. 2, una lista de partes vinculadas preparadas por la dirección del grupo y cualquier otra parte vinculada de la que el equipo del encargo del grupo tenga conocimiento. Evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría obtenida. Evaluación de la comunicación del auditor de un componente y de adecuación de su trabajo. Aquí discutirá las cuestiones significativas que surjan de dicha evaluación con el auditor del componente y según corresponda con la dirección del componente o con la dirección del grupo. La evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría obtenida. Suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría. Aquí el socio del encargo del grupo evaluará el efecto sobre la opinión de auditoría del grupo de cualquier incorrección no corregida. Y otro tema sería la comunicación con la dirección del grupo y con las responsabilidades del gobierno del grupo. La comunicación con los responsables del gobierno del grupo. El equipo del encargo del grupo determinará las deficiencias identificadas en el control interno que deben ser comunicados a los responsables del gobierno y la dirección del grupo de conformidad con la NIA, ¿verdad? Y la comunicación con la dirección del grupo. Una descripción general del tipo de trabajo a realizar sobre la información financiera de los componentes y otras serían los casos en que
de la evaluación del trabajo del auditor de un componente realizada por el equipo del encargo del grupo haya surgido reservas acerca de la calidad del trabajo de dicho auditor. Y por último, la documentación, un análisis de los componentes con indicación de aquellos que sean significativos y el tipo de trabajo realizado sobre la información financiera de los componentes y las comunicaciones escritas entre los equipos del encargo del grupo y los auditores de los componentes sobre los requerimientos del equipo del encargo. Norma Internacional de Auditoría 610, utilización del trabajo de los auditores internos. Alcance. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor externo cuando utiliza el trabajo de los auditores internos. Esta NIA no es aplicable si la entidad no dispone de una función de auditoría interna, ya sea de la utilización del trabajo o la utilización directa de los auditores internos bajo la responsabilidad, supervisión y revisión del auditor externo. La función del auditor interno depende de la organización y estructura de la entidad. Se ocupa del monitoreo del control interno. Relación entre la NIA 315 y la NIA 610. NIA 315 trata de la forma en que el conocimiento y la experiencia de la función de auditoría interna pueden contribuir al conocimiento de la entidad y su entorno por parte del auditor externo. NIA 610 trata las responsabilidades del auditor externo cuando éste tiene previsto utilizar la ayuda directa de los auditores internos. La norma internacional 610 manifiesta que de acuerdo con la norma internacional 315 el auditor externo puede tomar o puede determinar si es necesario e importante la función del auditor interno para el proceso de la auditoría en general. En cuanto a la norma 315, establece también la identificación y valoración de riesgo de incorrección material. También nos establece conocimiento de la función de la auditoría interna, donde puede contribuir al conocimiento de la entidad. Responsabilidad del auditor respecto a la auditoría, sin importar el hecho de que se utilice el trabajo de la función de auditoría interna. El auditor externo es el único responsable de la opinión de auditoría. Objetivos: determinar si se puede utilizar el trabajo de la función de auditoría interna o la ayuda directa de los auditores internos. En caso de utilizar el trabajo de la función de auditoría interna, determinar si dicho trabajo es adecuado para los fines de la auditoría. En caso de utilizar la ayuda directa de los auditores internos, supervisar y revisar el trabajo. Definiciones. Función de auditoría interna. Es un servicio de evaluación de una entidad que examina, evalúa, monitorea la evaluación y efectividad del control interno. Ayuda directa. Ayuda directa es la utilización de auditores internos para la aplicación de procedimientos de auditoría bajo la dirección, supervisión y revisión del auditor externo. Requerimientos: determinar si se puede utilizar el trabajo de la función de auditoría interna, evaluación de la función de auditoría interna y determinar la naturaleza y extensión del trabajo de la función de auditoría interna. Continuando con la exposición, hablaremos sobre la utilización del trabajo de las funciones de la auditoría interna. Para ello, la norma nos dice que si el auditor externo tiene previsto utilizar el trabajo de la auditoría interna, deberá discutir las actividades realizadas, los cuales incluyen el momento de la realización del trabajo, la naturaleza del trabajo realizado, la extensión de la auditoría, la importancia relativa de cada uno de los estados financieros y aquellas transacciones que consideren significativas, los métodos de elección para poder determinar una muestra y los procedimientos de revisión e informes de auditoría. También nos dice que el auditor aplicará procedimientos de auditoría a fin de determinar si los procedimientos son adecuados, si la auditoría se ha planificado, supervisado y documentado de forma adecuada, si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, si las conclusiones son acordes a las circunstancias de la organización. También nos dice que cada uno de los procedimientos determinados por el auditor externo responderán a el grado de juicio aplicado por parte del auditor externo, el riesgo valorado de incorrección material y el grado de objetividad de la auditoría interna, y que éstas estén sustentadas por la organización y sus políticas.
Algunos de los procedimientos que el auditor podrá realizar al momento de utilizar el trabajo de auditores internos es realizar indagaciones ante personas claves de la auditoría interna, observar cada uno de los procedimientos utilizados por la auditoría interna y revisar el programa de trabajo por los auditores internos. También nos dice que determinará si puede utilizar la ayuda directa de los auditores internos para fines de la auditoría. Si en todo caso está prohibido por las disposiciones legales y reglamentarias, es en este caso, pues no utilizará esto. Si no está prohibido, el auditor evaluará si existen amenazas significativas en la utilización de ayuda directa de auditores internos. Deberá evaluar también la objetividad y la competencia de los auditores internos, y el auditor externo no utilizará ayuda si ve afectado alguno de los anteriores mencionados. En este caso, si ve afectado a la objetividad y la competencia y si existen amenazas significativas, en este caso no utilizará la ayuda de auditores internos. También nos dice que determinará la naturaleza y la extensión de los trabajos a asignar a cada uno de los auditores internos, y nos dice que el auditor no designará aquellos trabajos que requieran juicios significativos al momento de realizar la auditoría. También nos dice que obtendrá un acuerdo escrito por parte del representante legal autorizado por la entidad para que los auditores internos sigan instrucciones por parte del auditor externo. Los documentos que el auditor deberá obtener de la utilización del trabajo de auditores internos es si las políticas y la función de la organización sustentan la objetividad de la auditoría interna, el grado de competencia de la auditoría interna, si aplica enfoque sistemático y disciplinado, incluido el control de calidad por parte de la auditoría interna, la naturaleza y la extensión del trabajo utilizado de la auditoría interna, la evaluación de las amenazas por el uso de la ayuda de los auditores internos de forma directa, el fundamento de las decisiones del trabajo realizado por parte de auditores internos y la identificación de aquellas personas que hayan revisado el trabajo de los auditores internos, y también aquellos acuerdos escritos obtenidos por parte de los representantes de la organización. Esta es básicamente nuestra presentación. Gracias por su atención.